Hola, bueno, hoy les vamos a explicar cómo funciona la prueba Q de Cochrane en un caso clínico donde se evalúa que 24 personas que sufren depresión clínica, su tratamiento va a ser efectivo antes de la aplicación, después de la aplicación y con un seguimiento de 6 meses de este tratamiento para evaluar o ver si existe algún cambio o disminución en este riesgo suicida. Nuestro grupo está conformado por Fátima, Heidi, Jennifer y yo, Sully. El análisis estadístico juega un papel muy fundamental en la investigación médica, ya que este nos va a permitir evaluar la eficacia de tratamientos y analizar cómo estos evolucionan bajo distintas condiciones de salud en ciertas circunstancias, ya sean diferentes. En algunos casos, los investigadores necesitan comparar 3 o más muestras en condiciones relacionadas para poder determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Cuando las variables que se estudian son de tipo dicotómico, es decir, que solo se pueden tomar dos valores posibles, como un sí o un no, un fracaso y un éxito, o una ausencia o una presencia. Pues se utiliza una prueba que es no paramétrica, conocida como la prueba Q de Cochrane. Esta prueba principalmente se utiliza en estudios donde cada sujeto o bloque experimental recibe todos los tratamientos o condiciones que se están deseando comparar, y el propósito es evaluar si las proporciones de respuestas son iguales o si hay diferencias estadísticamente que sean significativas entre ellas. En términos más sencillos, la prueba Q de Cochrane nos va a ayudar a determinar si los cambios que observamos entre varios tratamientos o momentos son reales o si simplemente es producto del azar. A lo largo de esta presentación explicaremos también el fundamento teórico de la prueba, veremos un ejemplo con un ejercicio de la aplicación de SPSS y también tendremos conclusiones y comentarios finales respecto al tema que estamos por ver. Bueno, continuando con nuestro marco teórico, tenemos que el 15 al 20% de los pacientes que sufren de depresión clínica o mayor van a presentar algún grado de este pensamiento suicida o este riesgo suicida. Dentro de los tratamientos para la depresión, generalmente van a producir pues una reducción progresiva de la sintomatología y pues por lo tanto va a disminuir el riesgo del pensamiento suicida o del suicidio. Igual para medir si una intervención está logrando, si este tratamiento está logrando disminuir el número de personas con este riesgo suicida, se van a hacer 3 mediciones en este caso en tres momentos, antes de aplicar el tratamiento, después de aplicarlo y en un seguimiento de 6 meses. Y pues este tipo de mediciones van a generar datos dictonómicos, que es si hay riesgo o si no hay riesgo. Y bueno, continuando con el caso de estudio, tenemos que en este caso o en esta aplicación, las 24 personas fueron evaluadas antes, después y a los 6 meses para determinar cuánto riesgo presentan de suicidio en cada momento de aplicación. La prueba Q de Cochrane es ideal para este caso porque pues no asume normalidad de los datos. Este permite comparar las 3 mediciones repetidas. Este va a analizar si la proporción de personas o de pacientes con riesgo de suicida cambia a lo largo del tiempo del tratamiento. Y pues como tal, el investigador evaluó a las 24 personas o 24 pacientes con depresión clínica, clasificándolas como con riesgo suicida y sin riesgo suicida. Y pues como tal las midió o su medición fue antes de aplicar el tratamiento, después de aplicar el tratamiento y con un seguimiento de 6 meses. El objetivo pues va a ser determinar si el tratamiento provoca o ya sea reducción inmediata en el riesgo suicida, mantenimiento efectivo del tratamiento a los 6 meses y como tal nuestra hipótesis o lo que queremos evaluar es que si la medición es H0 es una hipótesis nula, lo que la proporción de personas con riesgo suicida es la misma en los 3 momentos, antes, después y con los 6 meses de seguimiento. Y la H1 va a ser una hipótesis alternativa que pues en sí va a existir al menos una diferencia en la proporción de pacientes con este riesgo suicida en los 3 momentos. Esto quiere decir que hubo una diferencia de disminución a lo largo del tiempo, es decir, si hubo una disminución después del tratamiento y con un seguimiento de 6 meses. Si la prueba de Q resulta significativa, va a indicar que el tratamiento sí produjo algún cambio en el número de personas con riesgo, y si se obtiene un valor de P menor a 0.05, se va a rechazar la hipótesis nula,
lo que se concluye que pues sí hubo un cambio estadísticamente significativo en el riesgo suicida a lo largo del tiempo. Esta prueba de Q pues, nos va a permitir establecer si el cambio en la proporción de personas en riesgo es significativo a través de las 3 mediciones. Ok, ya que tenemos todos los datos incluidos, nos vamos a la parte de analizar. En la parte de analizar nos vamos a frecuencia. Aquí lo tenemos de la parte izquierda, lo pasamos a la derecha, le damos display y OK. Y de ahí nos presentan ciertas tablas de frecuencia de los datos que habíamos puesto anteriormente. De ahí pues nos dice un poco antes del tratamiento, después y en el seguimiento. Luego nos vamos otra vez a la parte de analizar y ahí nos vamos a Non-Parametric Test y nos vamos a ejemplos relacionados acá. De ahí nos vamos, los pasamos a la parte derecha otra vez, le damos en Concrete Q y le damos en OK. A partir de eso, pues ya se nos presentan ciertas tablas de frecuencia y además se nos presentan ya interpretadas por esta prueba, que pues más adelante estará la interpretación. Ahora yo les hablaré un poco de los resultados, que para este estudio se trabajó con una muestra de 24 personas diagnosticadas con depresión clínica con el propósito de evaluar el efecto de un tratamiento farmacológico o terapéutico sobre el riesgo del suicidio en 3 momentos, antes del tratamiento, después de aplicarlo y en un seguimiento de 6 meses. Los datos fueron ingresados a SPSS clasificando las variables como numéricas y de tipo nominal, donde el valor 0 representó sin riesgo y el valor 1 con riesgo al suicidio. Una vez procesados los datos, se obtuvieron tablas de frecuencia y se aplicó una prueba no paramétrica de Cochrane-Q adecuada para analizar variables dicotómicas mediadas en 3 momentos diferentes sobre los mismos individuos. De manera general, los resultados descriptivos mostraron que, antes del tratamiento, una parte significativa de los pacientes presentaba riesgo suicida. Tras aplicarlo, el tratamiento se observó una disminución evidente en el número de casos de riesgo, indicando el efecto positivo del tratamiento. En el seguimiento, a 6 meses, aunque algunos pacientes mostraron una ligera reincidencia, la mayoría obtuvo una reducción en el nivel de riesgo, lo que sugiere una mejoría sostenida en el tiempo. La prueba de Cochrane-Q permitió comparar los 3 modelos mostrando diferencias significativas entre el estado previo y posterior al tratamiento, confirmando que la intervención tuvo un impacto estadísticamente relevante en la disminución del riesgo suicida. En la prueba estadística se obtuvo con Cochrane-Q 10.167, GL igual a 2 y P igual a 0.06, lo que significa que el valor de P de 0.06 es menor que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Ahora seguiremos con la interpretación clínica, donde las tablas presentan la frecuencia de participantes con y sin riesgo suicida en 3 momentos de medición: antes del tratamiento, después del tratamiento y en un seguimiento de 6 meses después. En total participaron 24 personas en cada medición. Antes del tratamiento tenemos que sin riesgo suicida y con riesgo suicida tenemos a 12 personas en cada uno, equivalente a un 50%, lo que quiere decir que al inicio la mitad de los participantes presentaban riesgo suicida. En la segunda, después del tratamiento, sin riesgo suicida tenemos a 16 personas, equivalente al 66.7%, y con riesgo suicida a 8 personas, equivalente al 33.3%. Esto quiere decir que después del tratamiento se observa una mejoría clara, aumentan las personas sin riesgo de 12 a 16 y disminuyen quienes sí presentan un riesgo de 12 a 8 personas. En el seguimiento sin riesgo suicida tenemos a 21 personas, equivalentes al 87.5, y con riesgo suicida 3, que equivale al 12.5. Para finalizar con la interpretación de los resultados, la prueba de Cochrane-Q confirmó la diferencia estadísticamente significativa entre los 3 momentos, lo que significa que el tratamiento sí tuvo un efecto real en la reducción del riesgo suicida y la mejoría no fue por azar. Además, los efectos se mantuvieron e incluso mejoraron 6 meses después. Por último, tenemos la conclusión, donde el análisis estadístico realizado demuestra que el tratamiento aplicado contribuyó de manera efectiva a reducir el riesgo de suicidio en pacientes con depresión clínica. A partir del procesamiento de datos en SPSS, se logró comprobar que existen cambios significativos en las 3 mediciones, antes y después y 6 meses después, lo cual refuerza la importancia del seguimiento clínico y terapéutico para mantener los efectos del tratamiento en el tiempo. La investigación pone de manifiesto el valor
de utilizar herramientas estadísticas como tablas de frecuencia, medidas descriptivas y pruebas no paramétricas en estudios de salud mental, ya que permiten evidenciar objetivamente la efectividad de las intervenciones. En conclusión, el tratamiento aplicado no solo redujo el riesgo suicida de forma inmediata, sino que sus efectos positivos se mantuvieron durante el seguimiento, reafirmando la eficacia del abordaje terapéutico en pacientes con depresión. Y bueno, eso es todo de nuestra parte.